buenos días. Qué bueno tenerlas por aquí una vez más en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Contentísima de volver a estar aquí con todas ustedes, poder ver sus mensajes, poder ver todo lo que nos dicen. La semana pasada no estuvimos aquí porque estuvimos en Revive, pero aquellas de ustedes que tuvieron la oportunidad de participar pueden decir junto conmigo que fue un excelente tiempo donde recibimos mucho del Señor y damos gracias al Señor por todo lo que pasó el pasado fin de semana. Y hoy estamos aquí de vuelta en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo para seguir animándonos y estar arraigadas en Cristo y en su palabra. Y bueno, siempre me escuchan decir que Arraigadas es un alcance del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Así que si quieren saber más de nosotros, visiten nuestra página web y van a encontrar aquí el link hacia nuestra página en la descripción. Y hoy, bueno, no hoy, realmente la semana pasada iniciamos el mes de octubre. Hace 2 semanas empezamos el mes de octubre y como ustedes sabrán, el mes de octubre es donde el pueblo cristiano recuerda lo que es la Reforma Protestante. Así que por los próximos 3 viernes, incluyendo el día de hoy, estaremos dedicadas a hablar y aprender un poco más sobre la Reforma, pero con un enfoque en particular sobre algunas mujeres de aquella época. Mujeres que sirvieron al Señor durante ese tiempo y qué cosas nosotras podemos aprender también de estas mujeres. Así que el día de hoy, a modo de introducción, vamos a estar hablando en términos generales, mencionando un poquito más, pues obviamente lo que fue ese movimiento, por qué se llama la Reforma y algunas mujeres de este tiempo. Y para esto a mí me acompaña una amiga muy especial, quien es Aileen Michelén de Merck. Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Yamel? Bien feliz de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Nos tenías abandonadas. Más o menos, sí. Gracias por la invitación. Es un gozo verte de nuevo. No, igualmente, siempre es bueno compartir contigo y hablar contigo. Y bueno, Aileen, vámonos de una vez al tema porque si no, nos quedamos tú y yo aquí hablando otra cosa. Y yo quiero, Aileen, que empecemos por el principio, como yo siempre digo, y es que háblanos un poquito, ¿qué es la reforma? ¿Y por qué es importante para nosotras como mujeres saber sobre la reforma? Bueno, la Reforma Protestante fue un movimiento que empezó o que ocurrió en el siglo XVI, creo, alrededor de los 1500, donde un grupo de hombres y mujeres confrontaron a la Iglesia Católica de esa época con una serie de verdades que ellos creían que no eran correctas y que ellos entendían que eran muy dañinas para la vida de la iglesia y para la vida de las personas. Era algo totalmente, yo diría, diabólico, porque Realmente. era enseñando una salvación que no era por gracia, una imagen de Dios que era totalmente contradictoria con lo que la Biblia enseña. Entonces, mucha gente conoce que Martín Lutero fue como la figura prominente de ese movimiento, cuando creo que el 31 de octubre del 1517, él Clavó. clavó las 95 tesis en Wittenberg, en Alemania, donde él lidiaba con 95 cosas que ellos debían, que era un error y era como, esto es lo que nosotros debemos creer. Esa es a manera general lo que fue la Reforma Protestante. Obviamente Martín Lutero no es la única figura prominente y Dios usó yo diría que Dios usó personas que vivieron mucho antes que Martín Lutero Claro. para ayudarlo a pensar, y después durante la época de Martín Lutero y un poquito más para allá hubo otras figuras también como Zwingli o Calvino que fueron importantes donde ellos vivían, en sus áreas geográficas. Y eso que tú dices, ahí fueron hombres que, o sea, revolucionaron la cultura en muchas ocasiones, o sea, cambiaron literalmente, se fueron de frente con, o sea, no solamente, o sea, la Iglesia Católica, que era, digamos, en ese momento, pues bien importante, sino hasta contra reyes, príncipes, o sea, estos hombres realmente, digamos, o sea, se pelearon con quien tenían que pelearse para defender lo que fue eso. Y sí, como tú dices, Lutero,
Obviamente es como la figura que más se conoce en ese sentido, pero sabemos que, como tú mencionabas, Dios usó hombres, Lutero, Calvino, Zwingli, una serie de hombres. Antes estaba también, que bueno, antes o después, no me acuerdo, Knox, o sea, muchos pueden venir a nuestra mente, pero que esos son los nombres que uno más conoce. Pero te pregunto, ¿habían mujeres? Tú mencionaste que habían mujeres, o sea, ¿habían mujeres también aquí durante la Reforma? Sí, sabía mujeres y eso es algo muy fascinante, yo diría, porque es interesante que quizás no son tan conocidas y sin embargo tuvieron un rol muy importante. Eh, Algunas de las que nosotros más conocemos son las esposas precisamente de Martín Lutero y de Johan Calvino, pero hubo otras mujeres también, incluyendo reinas, Exacto. que jugaron un rol importante en ese movimiento. Ujú. Y tú sabes que, Aileen, que yo estuve leyendo, sobre todo algunas cosas que tú escribiste por ahí en el blog, ahí al final le dejaremos también el enlace, pero estuve leyendo y quiero compartirte esto porque me gustó mucho esto que decía aquí, que dice, estas mujeres se dedicaron al Evangelio de Jesucristo, algunas hasta el martirio. Muchas de estas mujeres eran bien educadas, especialmente pues para el estándar de la época. Dice que leían libros de teología, especialmente leían la Biblia, que acuérdense que para esa época eso no era, digamos, asequible, no era posible para muchas personas. El día como nosotros hoy, que tenemos Biblia hasta en el celular, o sea, en ese momento no se podía tener, digamos, ese acceso a la Biblia. Dice, y todo lo que podía llegar a las manos de estas mujeres, de los reformadores. Sus círculos de amistades formaban parte de largos y frecuentes estudios bíblicos. La mayoría eran esposas y madres, y como tú decías, algunas también eran reinas, pero dentro de esas también tenemos ex monjas, tenemos apologistas, tenemos autoras, mujeres que también eran autoras, pero lo que tenían en común, esto es lo que más wow, es que todas eran fieles servidoras de Cristo. Entonces, mi pregunta para ti a la luz de esto, Aileen, ¿cuál tú consideras que fue el rol que jugaron estas mujeres en la época de la Reforma? ¿Cuál sería como el rol así que tú pudieras decir, mira, este fue el rol de estas mujeres durante esta época? Bueno, tú dices como un solo rol o cada o cosas que Diferentes roles, no, diferentes sí, roles. no, eso es lo interesante, que ellas cada una usó perdón, Ujú. estaba tratando de buscar algo aquí. Tranquila. Eh, que lo interesante de eso es que ellas utilizaron, que desde sus roles diferentes, ellas fueron útiles. Hubo, por ejemplo, una que ella cocinaba para personas que venían a su casa. Ella usó su Wow. cocina de una manera para avanzar el reino, pero hubo otra que era más educada y que ella escribía para ayudar a promover las ideas y de las escrituras que eran para promover esas ideas. Como que cada quien, según lo que tenía, fue fiel. Wow. Y eso fue lo que a mí como algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando acerca de ellas. Wow, y me gusta eso que tú mencionas, porque a veces como que pensamos que cuando uno habla de feminidad bíblica, cuando hablamos del rol, lo que la gente piensa es que es como un cortador de galletas y que todas tienen que ser igual y que todas tienen que hacer lo mismo. No, o sea, como estas mujeres, así como tú dices, o sea, ¿cuál es mi don? ¿Cuál era mi habilidad? Y estas mujeres decidieron desde esa plataforma que estuvieran servir a Dios y servir a que al avance del reino, o sea, poder aportar su granito de arena, sea cual fuera, y eso es algo también importante. Y siguiendo esa misma línea, Aileen, ¿cuáles serían como algunas características, digamos, que podemos ver en estas mujeres, bíblicamente hablando? O sea, que quizás dentro de la diferencia de roles que tenían, ¿cuáles eran entonces las características en común que tenían estas mujeres? ¿Qué las unía, digamos? Bueno, yo diría que a mí, que como que un tema que yo vi en general fue un amor por el Señor Jesucristo. Hubo una de ellas, creo que fue Lady Jane, que escribió un poema donde ella describía su relación con Cristo y se nota que es muy personal. Wow. Y yo creo que es,
cuando tú estás viviendo en una época donde tu vida literalmente tú estás en peligro, o ellas, por ejemplo, estaban protegiendo a personas que estaban siendo perseguidas por razones religiosas, tiene que haber algo muy profundo que te motive a servir, que no es más como una causa, es una persona. Y ellas estaban cautivadas por el Señor Jesucristo. Y ellas entendían que ayudar a promover las verdades que exaltaban a Cristo valía la pena y aún su vida. Wow. Entonces, ese amor por Cristo creo que es vital. Amor por el Evangelio y por la pureza del Evangelio. No es solamente decir, ok, yo creo el Evangelio, pero también puedo quizás en una mano tener el Evangelio, en otra mano creer otra cosa. No, es solamente Cristo, solamente a través del Evangelio. Y vamos a hacer todo lo posible para defenderlo de todo de error. Y yo creo que ellas podían ver las consecuencias drásticas que había en la vida de las personas por creer algo que era una mentira. Sí. O que era una verdad incompleta, que a la larga sigue siendo una mentira. Exacto. Entonces, en ese sentido, ese amor, una verdad por el Evangelio, un amor por el Evangelio puro. Y entonces también un compromiso y una fidelidad al Señor de lo que decíamos ahorita, como que qué es lo que yo tengo, qué yo puedo usar, yo puedo, creo como yo pongo en el artículo precisamente, como no, es que yo tengo una mesa donde la gente yo puedo servir una comida, yo tengo camas donde la gente puede dormir, yo puedo escribir un tratado que hable, que promueva ideas. Ellas tenían como un deseo de servir al Señor según como el Señor las llamara y como las capacitara. Wow, qué impresionante eso, o sea, pensar así y vivir así. Y otra cosa que me viene en la mente, quizás, que yo pensaba ahorita cuando me estaba preparando para esta conversación contigo, que yo diría que quizá un cuarto elemento, es que ellas conocían y entendían bien los tiempos en el que ellas vivían. Wow. Porque ellas podían, como que ellas podían discernir lo que estaba pasando y por qué no estaba bien y qué era lo correcto. Y yo creo que eso es algo como muy importante aún para nosotras, no sé si tú más adelante más, pero como de la importancia de nosotras poder realmente, ellas entendían cuáles eran las amenazas que la iglesia de esa época enfrentaba. Y en ese sentido, nosotras, eso también es importante para nosotras. También lo que me llamó mucho la atención, una vez leyendo uno de los libros de Susan Hunt, no me acuerdo cuál, pero cuando ella hablaba de nuestro rol como las mujeres, de nuestro rol de ayuda, de ayudadora, que una de las cosas que nosotros vemos al Señor, y ese nombre, creo que muchas personas que probablemente estén mirando este programa saben que Ezer es un nombre que se refiere directamente a Dios. Exacto. Y cuando uno se pone a ver dónde se utiliza ese nombre de Dios, una de esas cosas es protector. Entonces, yo me acuerdo que Susan decía como que nosotras somos protectoras de la verdad, como que una de nuestros roles como mujeres es defender la verdad. Amén, entonces, en ese sentido, creo que esas mujeres ilustran eso para nosotras, como que ellas estaban dispuestas porque amaban a Cristo, y si nosotros creemos que Cristo es la verdad, claro, a Cristo no hay que defenderlo, pero ellas estaban dispuestas a poner toda su vida a servir, porque ellas querían promover la verdad, y esa era parte de su rol como ayudadoras en el reino de Dios. Wow, impresionante eso, o sea, el ser entendidas en los tiempos, y como tú dices, o sea, poder ver todo eso. Y hay algunos nombres, Aileen, como decíamos, que tú mencionabas al principio, que claro, que nosotros somos familiares porque eran las esposas, pues, de Lutero, como es Catalina Bombora, o de Calvino, que era de Buré, o sea, pero hay muchas otras más, y yo quisiera que habláramos de las que no son tan conocidas, quizás, pues por los esposos que tuvieron, pero dime, o sea, quiero que me hables de algunas de ellas, pero sobre todo, ¿qué cosas fue lo que te llamó la atención de ellos? Es decir, ¿de qué manera esas mujeres contribuyeron quizás a eso que estamos hablando ahora que te impactó? O sea, mencióname algunas cuantas y dime algo de ellas, o sea, para compartir con las hermanas y que no sean siempre las mismas. Bueno, por ejemplo, hay una que se llamaba Margarita de Navarro, me imagino que sería en español. Sí. Y ella vivió en el tiempo, precisamente nació el mismo año que Colón descubrió América, en el 1400. Ah, mira, recientemente esta semana andábamos celebrando eso. Ah, precisamente. Y ella
fue a quien Calvino le dedicó su primera instituto de la religión cristiana. Ahí está. Um, Perdón, no fue a ella, él se dedicó al rey, pero ella es la hermana del rey a quien le dedicaron eso. Bueno, igual sigue siendo el mismo. Perdón. Y ella era una mujer muy educada, era una diplomática que le aconsejaba al rey en Francia. Pero al mismo tiempo ella mantenía, ella, ¿cómo se llama en español? Sponsorship, como que ella... era patrocinadora de teólogos de una manera financiera, es decir, ella ayudaba a teólogos a vivir. Wow. Pero ella también escribía cartas y ella le escribía a personas como Erasmo de Rotterdam, a papas, a Calvino. Ella estaba en muchísimas, Wow. ella se movía como con mucha libertad en muchas esferas políticas y religiosas, pero utilizó precisamente esa influencia. Su rol y su influencia para promover la verdad de la reforma. Wow. Hay otra señora que se llamaba Jean Dalbret, que ella era también política, y ella nada más ella no vivió muy largo tiempo, pero es muy conocida, y ella es la hija precisamente de Margarita de Navarro. O sea que tenemos una generación, o sea, tenemos dos generaciones ahí, o sea, una mamá que influyó de alguna manera en su hija. Y exactamente, esa es una buena conexión. Ella instituyó las políticas de la reforma en su gobierno, en su reino de Navarro, pero también ella patrocinó traducciones del Nuevo Testamento en su idioma. Pero también hubo otras mujeres que, por ejemplo, habían refugiados que tenían que huir por razones religiosas, y ellas abrían su casa y hospedaban a esas personas que estaban siendo perseguidas y les daban comida y techo y protección en lo que ellos estaban siendo perseguidos. Wow. Como que no es solamente, porque uno quizás dice, bueno, yo no soy una reina de un reino. No. Pero el Señor, pero nosotros tenemos algo. Entonces, algo tenemos que tener. Esas son, hay muchas maneras por las cuales uno puede servir el reino de Dios. Amén. Y Aileen, bueno, tú mencionabas ahora, obviamente, que pues, ni tenemos reinos, ni quizás, voy a ser cuidadosa con lo que voy a decir, no es el mismo nivel de persecución que había en aquella época. Quizás, como yo mencionaba, o sea, tenemos accesibilidad a Biblia y a todo lo que nosotros creamos, quizás de una manera un poco más fácil que en esta época que estamos hablando, que fue por 2500. O sea, podríamos decir que nuestra situación es un poco diferente, entre comillas, a lo que esas mujeres de antaño tuvieron que vivir, pero ciertamente tenemos luchas, ciertamente sí hay persecución de alguna manera u otra, y tenemos un mandato, que es el mismo mandato que tuvieron ellos, ir a ir y hacer que discípulos, obviamente sin olvidar nuestro diseño, como tú nos decías, y sin olvidar obviamente la trinchera donde Dios nos ha puesto, pero ¿cómo hoy nosotros podemos aplicar estos mismos principios que vemos en estas mujeres? Porque de igual manera u otra, sí hay lugares donde hay persecución, sí hay persecución. Entonces, háblanos un poquito de eso, porque a veces como que uno se desconecta y piensa que eso fue solamente por allá, por los 1500, pero esa no es la realidad. Es el tipo de pregunta que a mí me gustaría poder como preguntarle a diferentes gente en los diferentes países donde están viviendo, como cuáles son sus circunstancias en particular, pero yo puedo hablar a lo que yo conozco de hacer Santo Domingo, por ejemplo, en Colombia. Yo pienso que es una pregunta tan compleja. Lo primero que vino a mi mente no es solamente, por ejemplo, me vino a la mente el tema del aborto, que es algo tan como ahora mismo, no solamente que están aceptados en muchos contextos, pero también que cada vez más la iglesia, yo creo que se está
de una manera apropiada está hablando en contra de eso, y donde puede está tratando de llegar hasta Exacto. la Cámara de Diputados, de Senado, para tratar de tener una influencia. Claro. Pero yo pienso también que nuestro lugar, me pregunto si también hay una influencia como de nosotros ser como, no solamente de hablar a nivel de como de política, no de política, ¿cómo se dice? Estoy pensando en inglés la palabra policy. De reglas, de cambiar como reglas, uno sí. quiere cambiar las políticas, no de una política de presidente, sino como Las reglas de un país. Pero entonces también, ¿qué estamos haciendo proactivamente para ayudar y entender las razones por las cuales, por ejemplo, si una mujer está considerando un aborto, qué cosas estamos haciendo como mujeres a nivel ya sea de una organización, no sé si la iglesia, yo no sé cómo se maneja eso, para ayudar a esas mujeres? Como que no es solamente uno pensar como, vamos a ponerlo, a veces nosotros nos aferramos mucho a una causa, la causa de estamos en contra del aborto, pues yo voy a poner eso en Instagram, voy a poner en social media lo que yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué estoy haciendo proactivamente para venir y como una mujer utilizando mis dones de comunidad, de compasión, para servir a esas mujeres que están considerando esa opción? Wow. Entonces no es solamente quizás estar en contra de esto, pero ¿a qué estoy a favor? No es solamente que estoy a favor de la vida, sino también demostrar el amor de Cristo, porque yo no quiero, a la larga, yo no quiero amar una causa más que yo amo a Cristo mismo. Amén. Yo ser sus manos y sus pies para la gente que lo necesita. Y muchas veces la razón por la cual una mujer considera el aborto son sumamente complejas. No es solamente que una mujer rebelde que no ama a Dios y que no es que a menudo, es que es una persona que quiere matar a alguien. Claro. Es mucho más complejo de ahí. Entonces, ok, ¿cómo puedo yo como mujer link arms, unirme a otra mujer y ver cómo nosotros vamos a ayudar a estas mujeres para que ellas consideren realmente apoyar la vida? ¿Cómo yo voy a venir y me voy a proveerle lo que necesitan? Aquí en Estados Unidos, a mí me encantan, yo no sé qué tan común eso es en Latinoamérica, pero esos centros que son de crisis pregnancy centers, yo no sé, ¿eso lo hacen en Latinoamérica? Creo que sí hay muy poco. Sé que he escuchado en algunos lugares que tienen, pero no, o sea, he escuchado, pero no tantos así como quizás. A mí me encantaría ver la iglesia hispana haciendo ese tipo de ministerio, como si nosotros vamos a atacar o cuáles son las cosas que están amenazando a la iglesia, y que quizás cada vez más puede ser que haya gente que esté abriendo su mente y bueno, sí, no, espérate, ok, estamos en contra de esto, pero estamos también a favor de todo esto, compasión en acción. Sí, exactamente. Wow, eso debería ser empezar ese ministerio. Pero eso fue lo que me vino a la mente, como que a veces nosotros podemos estar como muy apasionados con una causa, y eso es bueno, pero creo que es importante que vamos como la imagen más grande, el bigger picture, la imagen más grande, sí. Y ver cómo nosotros estamos ahora mismo como en un tiempo histórico de la redención, y cuál es mi lugar ahí. Y yo creo que hay muchas cosas que ese issue del aborto, hay muchas cosas, muchos roles que pudiéramos llenar, que no es solamente la parte de la política. Claro, y eso es un solo tema que tú has mencionado, y mira cómo hemos visto, o sea, eso es solamente el tema del aborto. Si empezamos a mencionar otros temas, bueno, ahí imagínate, o sea, y me encanta eso que tú dices, Aileen, y que llames o sea, traigas luz a ese tema, porque a veces sí pensamos que sí, me voy, que no está mal, ojo, no estamos diciendo que tú pues, no levantes tu voz, pero que no sea simplemente algo de social media, o sea, de las redes sociales, que no sea simplemente algo de un momento y voy y hago, o sea, no, o sea, es ok, perfecto, pero si te apasiona esa causa o eso, entonces como tú dices, ok, vamos entonces a ponerle manos y pies y vamos a hacer esa cosa. Y, o sea, y cuando hablo de la compasión, no solamente me refiero al aborto, sino a muchos otros temas, o sea, estamos mostrándole compasión a la gente, al que lo necesita, o solamente estamos teniendo el dedo acusador para decir, no, o sea, no, y a veces yo pienso que se nos olvida
como dice Efesios, de dónde Dios también nos sacó a nosotros y quiénes éramos nosotros en otros tiempos. O sea, creo que eso también es algo que el mismo Lutero también era algo que decía, o sea, que él luchaba contra su pecado y lo que él era. O sea, a veces se nos olvida y creo que fue muy bueno, Aileen, eso que tú decías y nos ponga a pensar, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y como te digo, el aborto es uno solo, pero pienso, por ejemplo, en las prostitutas, temas así, o sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿O es que solamente lo estamos dejando para discusiones en redes sociales? Y a la larga, mi esposo y yo hablamos mucho acerca de eso, porque a veces nosotros nos vemos con cierta preocupación, que a veces nosotros pensamos que las amenazas más fuertes del evangelio están fuera de la iglesia. Y entonces tratamos a la gente que está fuera de la iglesia como si fueran el enemigo. Pero no, ese no es nuestro enemigo principal. Entonces, en ese sentido, primero lo que tiene, cuando yo pienso, por ejemplo, en el aborto o en la La soledad. homosexualidad, la primera pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es, ¿cómo eso es una amenaza al evangelio específicamente? Y entonces, verlo como, ver de qué manera nosotros podemos traer el evangelio a eso, pero con el espíritu de Cristo, como tú decías, con la compasión. Entonces, a veces nosotros nos pasa que nosotros hacemos el issue, ese es como nuestro enemigo, y el tono que tenemos es un tono también como si fueran el enemigo, y no lo son. Nuestra pelea es contra huestes y Potestades. potestades en los lugares celestiales, no es aquí. Lo que están aquí, lo que necesitan es a Cristo. Amén. Y nosotros queremos acercarnos a ella de una manera que sea, que haga que muestre la belleza de Cristo, no que lo muestre como a él, como El juez exacto. que no perdona, que no esto, que no aquello. Y obviamente la santidad de Dios demanda que nosotros expongamos el pecado. Yo no estoy tratando de promover algo Claro, claro. súper suave y como, ay, no te preocupes, todo está bien, pero es la manera que nosotros, y a veces yo creo que los cristianos podemos ser tan militantes que yo creo que reflejamos a un Cristo por lo menos incompleto. Y que a la larga, si es incompleto, entonces no muestra su belleza. Así es, así es, así es. Y sí, como tú dices, o sea, no es diluyendo el evangelio que estamos, pero es llevándolo realmente o sea, viendo a la luz de estas mujeres, porque te voy a decir algo, pensaba en esas mujeres, yo pienso, tú sabes el riesgo que era abrir tu casa para una persona que está siendo perseguida en esa época, o sea, estabas poniendo en riesgo tu vida, la de tu familia, muchas cosas, pero muchas de estas mujeres decidieron, porque en ese momento ellos, los reformados, eran el estigma, eran los rechazados de la sociedad en ese momento. O sea que vemos, digamos, una cierta similitud, ¿no? O sea, era lo que la sociedad en ese momento pues no quería estar relacionado con. Y ahora tú decías, no, hablaba de que nosotros que estamos a cierto punto experimentando cierto nivel de persecución, quizá una persecución leve, pero sigue siendo, ok, los cristianos vamos a ser cada vez más la minoría, pero lo que eso nos debe llevar a hacer a nosotros es a tener más, a poder, no es como a estar como, nosotros somos indefensos, sino, como dice, Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. La iglesia no va a poder continuar. Entonces nosotros tenemos la presencia de Cristo, su promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Minoría o no minoría. Y si tenemos armados con esa promesa, podemos ir militantemente con amor. Con amor, gracias. ¿Qué es el tema? Con amor. A lo que me refería, podemos ir militantemente a amar y a ir a esos lugares donde hay más oscuridad. Pero vamos a llevar la luz de Cristo y vamos a llevar su evangelio y vamos a tratar de que vengan más y como a quién más tenemos que desatar para que ellos conozcan todo lo que es el Señor.
Amén, amén, Entonces nosotros amén. lo que tenemos es oportunidad. Yo no creo, yo tenía un deseo muy fuerte de escribir ese artículo, pero todavía no lo he hecho, acerca de eso, de que a veces nosotros, por ejemplo, como madres, vemos lo que está pasando y uno piensa en el futuro de sus hijos y uno se preocupa, como, Claro, es normal. ¿qué va a pasar con mis hijos? Pero espérate, que tenemos una oportunidad. Lo que yo veo es como oportunidad, no es temor, es oportunidad de que vamos a equipar a nuestros hijos a poder enfrentarse a ese mundo y ellos lo vamos a equipar y lo vamos a enseñar a amar, lo vamos a enseñar a servir y lo vamos a enseñar a sufrir. Sí, porque es verdad que viene sufrimiento, Así pero a es. la larga lo que tenemos es gozo por delante, Wow. no más nada de ahí. Entonces como que sí, cada vez más somos una minoría, pero fue precisamente para eso que Cristo vino, nos dio su vida, nos dio y nos hizo sal y luz. Amén. eh, Tenemos mucho para tener confianza y como dice Proverbio 31, ser la mujer que se ríe cuando mira el porvenir. Wow. Me encantó eso, Aileen, que decías de en lugar, eso sí, de cambiar la perspectiva, sí, pero cámbialo por oportunidad. Y como tú decías, como madres, invertirte en tus hijos, o aquellas quizás que están en la iglesia, invertir en esa nueva generación que viene ahí, en jóvenes que están en tu iglesia, o sea, acompáñalas, o sea, crecer juntas en la vida, o sea, Eso que tú dices, sí, no, no tenemos que ser mamás, sí, nosotros tenemos que ser mujeres que estemos discipulando, yo creo, para amén. ser mujeres optimistas. Bien. Y no porque nosotras estamos con los ojos cerrados y no estamos viendo nada, no, es que nosotros sabemos quién es por nosotros. Amén, amén, Y nosotros amén. tenemos, en ese sentido, podemos tener todas las razones del mundo para realmente mirar hacia el futuro y ver Sí. esperanza. Poner nuestros ojos donde tienen que estar, Ujú. en el Señor. Ay, me encantó, Aileen. Y bueno, ya para ir cerrando, quisieras darnos algún consejo. Yo que nos has dado ya bastante, pero algunos consejos que quizás tú quisieras compartir con nosotras a la luz de esto y a la luz del Evangelio, que fue realmente lo que motivó a estas mujeres. Estas mujeres cuando conocieron el Evangelio le cambió la vida y el Evangelio fue lo que realmente guió sus vidas a hacer entonces todo lo que hicieron. Entonces quisiera que si nos puedes dejar algunos consejos que quisieras compartir con nosotras. Bueno, a mí, si es relacionado con el Evangelio, como que siga, mi primer consejo sería como sigamos conociendo el Evangelio. Amén. Nunca pensemos como que nosotras lo entendemos completamente, que lo entendemos perfectamente. Eh, y cuando hablamos del Evangelio, no nos estamos refiriendo solamente al Evangelio para el inconverso, sino Exacto. también para nosotras como creyentes. Entonces, por un lado, cuando piensan en el Evangelio para inconversos, eh, lo sabes compartir. Si alguien te dice, dime en un minuto cuál es la esencia del Evangelio, ¿qué tú dirías? Uf. Esa es una pregunta. La otra, si tú se lo tienes que explicar a un niño, ¿qué dirías? Porque si tú puedes explicarlo a un niño, eso significa que tú lo entiendes. Wow. Pero muchas veces cuando nosotros no podemos tomar una verdad grande y ponerla a nivel de los niños, significa que necesitamos más práctica. Entonces, Ya saben. empezar con poder comunicar el Evangelio, pero entonces también, um, como nosotros como creyentes, tenemos que cada vez más vivir, Romanos 1:16 creo, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios para salvación no es solamente la salvación inicial, es la salvación de toda la vida. Creo que más adelante, creo que Romanos 15 dice que nosotros estamos parados en el Evangelio. El Evangelio es lo que nos da el fundamento para toda nuestra vida. Nosotros nunca nos movemos del Evangelio. Probablemente quizás las hermanas que están viendo esto han escuchado eso, pero creo que Tim Keller que decía que el Evangelio no es solamente el ABC de la vida cristiana, es el A hasta la Z. Y a mí me pasó cuando yo era más joven que yo pensaba que el Evangelio era como El inicial. ABC. Sí, el ABC, yo me sé eso, ahora yo quiero aprender cosas más profundas. Pero no hay nada más profundo que conocer la obra de Cristo,
no solamente en el pasado, sino la presente, la futura, entender cada vez más lo que significa nuestra unión con Él, que si alguna hermana me ha escuchado o ha leído lo que yo he escrito, sabe que yo eso es un tema que no lo deja. lo vuelvo, o sea, no lo dejo, es algo que vuelvo y vuelvo, porque no hay nada más significativo, yo creo, para el creyente que entender que Cristo vive en Él y que Él vive en Cristo, que somos uno con Cristo, que Cristo es uno con nosotros y que todo lo que nosotros hacemos fluye de eso. Así es. Y entonces, entender cada vez más el Evangelio y entender cada vez más nuestra unión con Cristo es lo que nos capacita para entonces enfrentarnos a una sociedad que está cada vez más, hasta cierto punto, yo no sé, a mí a veces me da brega porque yo nunca como que pienso que la sociedad nunca ha sido cristiana, pero definitivamente las valores va caminando cada vez más de espalda. Sí, más de espalda y quizás como muy a la clara. Muy evidente. Anticristianos, como que, ok, quizás en los 50 o en los 60, quizás, ay, que si la mujer estaba en la casa y usaba su perla con el vestido. Exacto. Por lo menos tenía una impresión, una imagen de que ellos tenían ciertas cosas cristianas, pero yo creo que no. Yo creo que como que eran anticristianos. Ahora estamos en otro extremo. Sí. Pero si nosotros estamos conscientes de lo bien equipados que estamos, porque Cristo es uno con nosotros podemos enfrentar todo eso con mucho gozo y esperanza. Amén. Y poder. Así es. No tenemos que tener el temor de que eso nos va a aplastar. Ese es mi primer consejo, yo creo. Como no pienses nunca que tú entiendes el Evangelio, porque nosotros ninguno, yo creo que nosotros vamos a pasar la eternidad tratando de entender. Porque que pasa como, tú te imaginas en el cielo finalmente, nosotros como, ¡wow! Exacto. Y eso fue lo que pasó. Y después de 1000 años, vamos a ver otra cosa y otra cosa. Como lo que tú decías, como el emoji que se le flota. Va a ser eso va a ser la eternidad completa, que no se va a acabar. Entonces vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora a entender un poquito de lo que eso significa. Y en ese sentido, entonces, si tú puedes aprender a estudiar teología bíblica para que puedas estudiar y leer la Biblia entendiendo la historia de la redención, eso te capacita para tú poder entonces entender tu lugar en la historia hoy y poder como tomarlo con confianza y con like with confidence, como con ese sentido confianza, de con seguridad. Hoy. Yo soy parte de la historia de la redención y yo tengo un rol en la historia de la iglesia. Pero eso empieza cuando nosotros entendemos la historia, cuando nosotros comenzamos a entender un poco la historia de la iglesia, de la redención en las escrituras, y podemos entonces entender dónde estoy yo hoy. Wow, así es. No sé si hay recursos que nosotros podamos recomendar. Bueno, no sé. En inglés, yo no sé si los libros de Nancy Guthrie también traducidos al español, el de Even Better Than Eden, mejor que Eden. No sé, habría que ver. Bueno, vamos a hablar con Juliana. Vamos a hablar, sí, a ver si Sophie los ponen. Pero Aileen, me encanta cuando tú estabas hablando, sabes que siempre tenemos al final de Arraigadas una verdad bíblica en la cual vamos a arraigarnos. Y tú no lo sabías, pero usaste el mismo versículo. No. Sí, tú no lo sabías, pero esa es la verdad bíblica, que fue la misma verdad bíblica quien a Martín Lutero lo hizo como el emoji y se encuentra en Romanos 1 del 16 al 17 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué grandiosa verdad, la puedes, como tú decías, se puede lucir sencilla, pero cuánta profundidad hay en esa verdad y que nosotras podamos realmente, como dice Aileen, meternos y empezar a profundizar en el evangelio, en las escrituras, en esa historia de la redención que la vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, ver todo ese plan de Dios. Yo creo que es algo como estas mujeres
de la Reforma, eso fue lo que a estas mujeres realmente les apasionó y les cambió la vida. Y eso es lo que debe verse en nosotras, o sea, que el poder del Evangelio sea lo que nos cambie. Entonces quiero pedirte, Ailín, por favor, que ores para cerrar este tiempo con nuestras hermanas aquí en Arraigadas, para despedirnos. Padre, yo te doy tantas gracias por esta oportunidad que tú nos diste de poder compartir sobre esas verdades que son tan gloriosas y que nos llenan de esperanza. Yo te alabo, Señor, por cómo tú has sostenido la historia de la iglesia y has cumplido tus promesas de edificar tu reino a través de siglos y cómo tú no lo has abandonado. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y el que nos capacita para nosotros ser fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque Él nos muestra cada vez más la gloria de Cristo y cómo vivir para Él es un privilegio. Señor, yo te ruego por las hermanas que estén escuchando este programa, que tú las fortalezcas, las renueves día a día, que ellas, si tienen temor cuando ven a la sociedad en el día de hoy, ellas ven cómo el mundo parecería estar cada vez más oscuro, que ellas puedan encontrar gozo en la verdad de que tú eres un Dios de luz, que en ti no hay nada de oscuridad y que tú has puesto tu luz en nuestras vidas para que nosotros seamos luz. Gracias, Señor, por Cristo, porque Él es la luz del mundo y porque Él se ha unido a nosotros y nos ha permitido a nosotros ser uno con Él. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas, a través de Cristo y con la confianza de que tenemos tu poder en nuestras vidas, ser luz en el mundo y en el mundo que está alrededor nuestro, para que Él sea glorificado y para que nosotros podamos cada vez más preparar a la iglesia para la venida de Cristo, para que estemos todos sin mancha en el momento de su venida. Gracias, Señor, por el rol que tú nos has dado como mujeres en la historia. Danos confianza, ideas, creatividad para saber cómo ser útiles de una manera que traiga gloria a tu nombre. Que lo podamos hacer porque no para ganar nada de parte de ti, oh Señor, sino porque sabemos que estamos enraizadas en su gracia. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amén. Gracias, querida Ailín, por compartir con nosotros. Siempre es bueno tenerte aquí. Y yo creo que cuando tú mencionabas el recurso recomendado, como no tenemos así un libro en español, yo creo que el mejor recurso recomendado es la Biblia. Amén. Yo creo que, como tú decías, sobre todo con este tema, realmente fue la Biblia lo que cambió la vida de estos hombres y estas mujeres. Fue directamente leer las Escrituras lo que hizo. Y yo creo que ese es el mejor recurso que nosotros podemos tener, porque ese es realmente el libro que puede cambiar la vida de cualquier persona. Así que yo creo que ese es el mejor recurso recomendado que podemos darle. Y bueno, ustedes, amadas hermanas, que vengan la próxima semana. Vamos a continuar con el tema de las mujeres de la Reforma, así que la próxima semana vamos a estar hablando un poquito en particular de una de esas mujeres más en detalles, así que nada, espero verlas por aquí el próximo viernes. Y Ailín, espero tenerte pronto por aquí otra vez. El si Dios quiere, nos permita tenerte otra vez por aquí. Sería un placer. Siempre es bueno tenerte, Ailín. Y bueno, ahí sí vamos a dejarle en la descripción el enlace al blog que Ailín escribió sobre este tema para que también puedan profundizar. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Un beso. Bye.